Gracias por estar con nosotros aquí ya indudablemente con nuestro amigo Ramón Emilio Concepción. Un placer tenerle por aquí. Buenas tardes, Gregorio, y el amigo Rolando. Desde que Mi saludo, Desde que Ramón. supimos que tú estabas por aquí, pues le caímos atrás para traerlo a este programa, porque este programa trata y ha logrado hasta ahora traerle a la comunidad televidentes pues informaciones interesantes de personas interesantes, y usted es uno de ellos. Así que, mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la Ramón, y nosotros que hemos conversado con alguna gente ilustre aquí, yo tengo que apelar a mi condición de venal, apoyador y amigo, y decir que Ramón es la persona más prestante que políticamente ha venido a este programa en persona. Más prestante porque es la persona que ha puesto más distancia de las minucidades, de los detallitos. Y aunque está en un partido que tiene un porcentaje aceptable, 30 y pico % de la sacaron, y que se niega a construir una mayoría, no sé por qué, Ramón siempre va a tener algo muy bueno que decir y nosotros que escuchar, sobre todo cuando hablemos con él de particularidades. ¿Qué hacen ustedes en este pleito entre Luis e Hipólito? ¿Hasta dónde van a llegar? Mira, a mí desde muy joven, desde que ingresé a la fuerza, me ha tocado tratar temas álgidos, temas que la urbanidad política a veces impide que uno trate. Yo lo he tratado. Y desde el momento mismo que yo ingresé al PRD, tiempo después me hicieron miembro de la Comisión Política y advertí. Dije que el PLD había destruido el Partido Reformista Social Cristiano y que el próximo objetivo éramos el PRD. Dije más. Dije, aquí van a surgir aspiraciones legítimas, aspiraciones alocadas, todo tipo de aspiraciones, pero preservemos el instrumento PRD, que lo va a necesitar el país. No me hicieron caso, todos sabemos cuánto pasó con el PRD. Ahora en el PRM me ha tocado una situación difícil, porque desde que pensó una campaña de tiempo entre Hipólito y Luis, sobre todo empezada por Hipólito, yo dije que era una locura, que el partido había que fortalecerlo, que había que organizarlo, que había que llevar la organización del partido hasta los más recónditos lugares del país, para hacer una maquinaria tan efectivamente preparada, políticamente hablando, que nos pusiera en condiciones de intentar, oíd bien el término que utilizo, intentar desplazar la locura colectiva que está gobernando el país desde el año 1996. El PLD, por mal que esté, y ahí a veces donde los compañeros y yo tenemos diferencia, porque piensan que se van automáticamente del poder. El PLD tiene una estructura organizada de 806.000 familias, bono gas, bono luz, bono seguridad, bono transporte, bono educación. Siendo bonos lo tienen todo. Y se hace un cálculo conservador, 806.000 familias, y lo multiplica por 3, y todos sabemos que en Santo Domingo las familias sobrepasan 4 o 5 miembros. El PLD cuando comienza el día 16 de cada elección tiene 2.400.000 votos cautivos, seguro. Y para tú sacar un aparato de esa categoría del poder, tú necesitas, además de tener buenos temas de debate, tener una estructura política bien organizada y suficientemente fuerte para combatir con ellos. Yo, que he sido a veces un incomprendido, me tocó, cuando el PLD llegó al poder y vi el programa económico, político y social que llevaba, salí a advertir al país de lo que iba a significar. Me dijeron loco, envidioso, desadaptado, siendo insultos que se le pudieran dar a un hombre público, yo los recibí todo. ¿Y qué yo digo, Morrobel y Rolando? Yo me hubiese querido equivocar. Si yo me equivoco, si se equivoca Rolando Morrobel, nos estamos equivocando ciudadanos comunes y corrientes. Pero cuando se equivoca el presidente, los ministros, los senadores, los diputados, sufre el país. ¿Qué he dicho? El PLD encontró en el 96 una deuda externa perfectamente manejable, apenas 3.800 millones de dólares. Hoy la deuda está alrededor de 44.000 millones de dólares cuando suma el sector público no financiero y el sector financiero. Teníamos un presupuesto para no gravar tanto con una economía sobrecargada como está la dominicana, un presupuesto de 26.000 millones de pesos. Hoy solo educación tiene un presupuesto de 143.000 millones, es decir, 5 veces lo que era el tamaño del presupuesto general de la nación en el año 1996.
¿Cuál es el gravísimo problema que tenemos los dominicanos? Y lo oía usted y hablando de la Junta, hablando de los escáneres. Yo creo que el principal problema que tenemos los dominicanos es la degradación institucional. Cuando se plantea que si las primarias se pueden hacer abiertas, si se pueden hacer cerradas, a veces yo pienso, Dios mío, ¿hasta dónde la locura colectiva se va a apoderar del debate nacional? ¿Por qué? La Constitución del 10, que como decíamos, Robel, es verdad, no es la misma Constitución cuando se declaró inconstitucional el sistema de primarias abiertas. Pero es esta propia Constitución la que dice que lo que fue conocido por la Suprema Corte de Justicia como función de Corte Constitucional La cosa y tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no se puede revisar. Y pongo dos ejemplos sencillos. Bill Clinton, Barack Obama, le preguntaron si le hubiese gustado seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Ambos dijeron sí, sería un honor seguir siendo presidente de esta gran nación, pero la Constitución me lo prohíbe. O sea, oye qué criterio, aunque ellos quisieran seguir siendo presidente, pero ellos dicen está por encima de mis deseos, de mis aspiraciones, lo que es esa institución norteamericana que se llama Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tú sabes qué pasa, Armando, Ajá. que es que la diferencia entre nosotros y Estados Unidos desde el punto de vista de la edad, esos 75 años escasos que transcurrieron de 1776 a 1844, que no son más de ahí, 70, 80 años, se ha traducido en 300, 400 años de adelanto y de atraso. Ese es el problema. Esos dos presidentes, populistas los dos, que a mi manera de ver no han dejado ningún gran logro, como no lo ha hecho ningún presidente de su época, ni los otros Bush, ni ninguno. Esos dos presidentes son parte de un sistema en el cual, como tú dices, a nadie se le ocurre cambiar las reglas del juego para que se acomode a mis intereses. Algunos de los nuestros sí lo han hecho. Y dicen, no, yo no arreglo para mí, yo arreglo para otro. Por ejemplo, Leonel Fernández no arregló para él, pero arregló para lo que venía. No, Leonel Fernández arregló pensando que podía volver. Ah, bueno, pero no cuando dio un manotazo, no dio un manotazo. No. Pero cuando Hipólito cometió el error de modificar la Constitución, teníamos el sistema norteamericano. 2 periodos consecutivos y nunca más. Y yo pienso que en un país como el nuestro, por ejemplo, aquí, ¿cuándo cambiaron la Constitución ese aspecto? Franklin Delano Roosevelt ganó 4 elecciones consecutivas, pero en cada elección él superaba la cantidad de votos que sacaba, porque cuando él llega al poder, para nadie es un secreto, aquí en Estados Unidos a veces en el invierno, como es ahora, la gente estaba tan destrozada moral y económicamente que tenían que hacer fila para ir a tomar un caldito caliente para aguantar el invierno. Y ese hombre en su campaña cuando dijo, yo quiero para los Estados Unidos de Norteamérica un empleo productivo, un techo y un automóvil en la vivienda, lo logró. Logró ya que en el año 1937 aquí hubiera pleno empleo. Lo que se discutía era si necesitábamos más empleo por el gran programa de infraestructura que ese hombre empezó a hacer en los Estados Unidos. Pero doctor, mire, Sí. algo importante. Usted decía que el tema medular en estos momentos era la capacidad de endeudamiento que ha tenido el gobierno del PLD, el presupuesto que encontraron y el que hoy usted compara solamente con educación de unos 130.000 y pico de millones. 142.000 millones. Ahora bien, el PLD cuando llega al poder encuentra un Producto Interno Bruto de 19.000 millones de dólares, el PIB del país en ese momento. Ya el PIB del país está en unos 60.000 y pico de millones de dólares. Dicen que 75. Ya está por 75. Pero es bueno que usted tenga el siguiente dato. El PLD desde que su juramento en el 1996 adulteró las cuentas nacionales. Agregó a la sumatoria del Producto Bruto Interno turismo, zona franca, inversiones extranjeras que tú nunca sabes en el año que van a llegar. Se anuncia una inversión de 5.000 millones. Por ejemplo, Haití, China acaba de anunciar una inversión de 30.000 millones de dólares para empezar 5.000 a partir de enero que viene. Haití no puede, hasta que esa inversión no esté construida en Haití, no puede incluir en el Producto Bruto Interno esos 5.000 millones de dólares. Yo no creo que en República Dominicana, en este momento, casi 20 años después, el Producto Bruto Interno real de nosotros ande por más de 35, 45.000 millones de dólares. Sí, Ramón, pero con esa deformación siguió nosotros. Pero Hipólito no corrigió eso, claro, el PRD no corrió, sino que se montó en esa rueda y siguió igualito. Rolando, esa ha sido una de mis críticas. Incluso ahora en el PRM a mí nada más falta que me declaren
Que me No declaren, grato, no que grato. me declaren leproso. No, no grato sería sencillo. Que me declaren leproso, porque yo he dicho que el PRM tiene que ponerse a la altura de las circunstancias que nuestra patria está demandando. Al PLD tener tanto poder, se han emborrachado, una parte se ha envilecido, están locos de tanto poder que tienen, poder ejecutivo, legislativo, judicial, constitucional, electoral, poder mediático. Eso emborracha a la gente. Y que se lo ha dado el pueblo por la oposición no tener la capacidad de implementar un proyecto que sea creíble. Coincido totalmente. Yo he dicho que el PLD no está en el poder porque sean unos fenómenos. Porque nosotros en la oposición nos hemos comportado como pigmeo ante las circunstancias. Ahora, Ramón. Incluso, yo he dicho más. Cuando yo responsabilizo a Miguel Hipólito, yo dije en aquellas ocasiones, yo pertenecía, y esto tengo que decirlo con toda humildad, yo pertenecía a un equipo de 10 que tenía Miguel Vargas, donde diseñábamos las políticas que íbamos a hacer o que íbamos a proponer. Cuando vino el lío ese del famoso pacto de las corbatas azules, eso no se discutió en ese círculo de los 10. Yo planteé que ahí estaba empezando el germen de la destrucción de una candidatura que se veía victoriosa. Miguel lo tenía todo en un momento determinado. Si no modificaba la Constitución como lo hizo, ni teníamos a Hipólito ni tuviéramos a Lionel en el escenario político nacional. Entonces los errores de nosotros, como dice Morrobel, es cierto que ha permitido que el PLD se quede en el poder. Ahora, eso le da derecho al PLD a endeudar el país como lo ha endeudado. Eso le da derecho al PLD a destruir todo el acervo patrimonial que nos había costado tanto esfuerzo, lágrimas, sacrificio a los dominicanos. Por ejemplo, CDE. CDE es una industria que nos había costado 104 años de lágrimas, sudor, sacrificio, esfuerzo a los dominicanos. Y en una noche, en un hotel de la ciudad, en copa de buenos vinos, entregaron una industria que ahora el costo de producción de todas las empresas nacionales anda entre 25 y 30% solo la energía. ¿Cómo competimos con Brasil, con Argentina, con Estados Unidos, con China? Es imposible. Pero y Ramón, el PLD... Ramón, sí. lo que no quiero dejar porque yo sé que tú tienes una lectura muy exacta de este problema y no quiero que te vayas sin que no la compartas. Mira esto. Es verdad. El PLD no ha ganado porque ha hecho una propuesta que ha calado en la gente, sino porque además el otro hizo todo lo posible para perder. Yo lo acepto. El otro no, los otros. Bueno, está bien, los otros. Miguel yo Hipólito, digo, porque yo digo, Rolando, que un abrazo entre esos dos hombres. pues, tenemos. Que tanto odio, que eso tan es verdad. fuerte, sucedió algo entre estos dos hombres que no pusieron ponerse de acuerdo para que su partido fuera al poder y para que descansáramos del PLD. Que Pero estamos fíjate cansados bien, los pero ahora en este dominicanos caso ya. el abrazo no sería con Miguel y se necesita el mismo abrazo. De todas maneras, déjame plantearte el asunto. Mira, ese partido tuyo, el PRM, tiene unas lecturas que son bastante certeras en algunos aspectos. En algunos aspectos. Ahora, ustedes tienen en la cabeza, han visualizado, que para construir una mayoría, ustedes tienen que hacer cosas de las que ustedes nunca han querido zafarse. Por ejemplo. Por ejemplo, ustedes recuerdan por qué Lionel es presidente, porque dos líderes como Juan Boy y Balaguer se pusieron de acuerdo. Ustedes contemplan... Pero eso porque Peña no quiso quitar el compañero que llevaba. Ah, pero claro que sí, porque los asesores de Peña... Balaguer quería que quitara a Fernando Claro que sí. y pero- Balaguer hubiese apoyado Oye esto. Tú y yo sabemos perfectamente bien, por razones de edad, que en ese negocio, si Peña no hubiera tenido la asesoría brillante y liberal, entre comillas, de sus asesores, la rueda de la historia hubiera estado caminando en otro sentido. Pero claro, ellos le dijeron, no, cásate con la historia y olvídate de Balaguer y olvídate del poder, y duramos 20 y pico de años para llegar. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue un sacrificio de los PRDistas en su momento y de Peña Gómez. Pero yo me refiero a esa alianza Balaguer y Juan Bosch. No es una alianza de mucho mayor envergadura que la que tendría que hacer ustedes, por ejemplo, para pactar con un sector del PLD que a lo mejor no esté de acuerdo. Ustedes están dispuestos a construir una mayoría alrededor de quien tenga mayor posibilidad. El problema es para qué se construye una mayoría. Bueno, Porque, por ejemplo, vamos a aceptar el pacto Bosch-Balaguer para llevar a Lionel al PLD al poder. Para el PLD ha sido formidable, para el país desastroso. Nosotros hemos perdido
hasta la moral. Y ahora mismo en el país, lo que más me preocupa, yo digo, el daño material puede ser recuperable. Mañana va un gobierno que quiera empezar un gran programa de reconstrucción económica de emergencia como el que se hizo aquí, como el que se hizo en Europa después de la guerra, y eso se puede recuperar en 2 o 3 periodos. Cuando tú afectas la parte emocional de un pueblo, la índole moral de un pueblo, tiene que subir al poder un hombre o un grupo de hombres con un criterio tan alto de eso, que recuperarlo no es tarea sencilla. Yo pongo un ejemplo y vuelvo a Franklin. Cuando Franklin llega al poder, Estados Unidos no solo estaba destruido económicamente por el colapso de 1929, moralmente estaba deshecho. Y este hombre tuvo la virtud que en el discurso mismo de toma de posesión levantó la moral del pueblo norteamericano y empezó al día siguiente las órdenes ejecutivas famosas que todos conocemos de una reconstrucción de un país, ya no solo en el aspecto material, sino en el aspecto moral. Y esa es la parte que yo he dicho. Por ejemplo, Danilo Medina se esforzó durante un tiempo de mantener un andamiaje para hacernos creer que era diferente a los demás PLDistas. Pero siempre la mano de Dios protege los pueblos. Ese periodo de reelección que hizo Danilo, lo mostró al país tal cual es, lo desnudó de cuerpo entero. Y todo ese andamiaje artificioso que él había construido, hasta yo, con lo esquivo que he sido, en un momento determinado pensé, Danilo va a ser diferente. Estoy derrotado, pero tal vez si va a trabajar para beneficio del país, para beneficio de las próximas generaciones, tal vez yo tenga que pedir disculpas, perdón por alguna de las críticas que hice. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Doctor, ¿usted no ve luces en el gobierno de Danilo Medina? ¿Todo es sombra? Porque usted planteó hace un ratito de que la parte que tiene que valorar el PRM es lo que tiene arraigado al PLD en la mente y el sentimiento de los dominicanos, que es esa asistencia que le llega a una cantidad que usted valoró en unos 2 millones y pico de dominicanos que están adheridos al PLD. Pero eso es lo que hace que prostituye la política, porque si tú me dijeras que están creando empleo productivo, pero son dádivas. Pero el desarrollo en la base de infraestructura que se ha ido... ¿Por qué hay tantos tapones en el país? ¿Hay menos gente con vehículos o hay más gente con vehículos? Algo había que hacer, porque han manejado en apenas 17 años el 87% del presupuesto histórico de la nación. Suma 158 años para atrás y todos esos presidentes manejaron apenas el 13% del presupuesto histórico de la nación. Sí, Ramón, pero no me sume los dólares de antes con los de ahora. No, vamos a darle... No es, vamos, tú sabes mira, perfectamente hay bien. una tabla con la que tú haces la equivalencia de la moneda. Claro, vamos a hacerla. Mira, los 9 millones de dólares que pagó Trujillo por la deuda externa, ahora sí, son 1.000 millones, no son 9. Correcto, entonces no me lo sumen, el 87% mira, vamos a valorarlo y te garantizo que como quiera el PLD ha manejado alrededor de 9 billones de pesos de presupuesto en 17 años. Es posible. No es posible, no, yo tengo el estudio, lo hemos hecho. No, pero que yo lo y a acepto, veces se lo dices tú. podemos hacer proyecciones o regresiones y como quiera, el problema dominicano no ha sido por falta de dinero, el PLD ha manejado bueno, pero de todas maneras, vamos a un aspecto fundamental. ¿Por qué si con apenas 3.800 millones de dólares que habían cogido los gobiernos desde el que paga Trujillo la deuda hasta que sube el PLD al poder, teníamos Higüey, Aguacate, Carretera Duarte, 6 de noviembre, todas las presas, todas las obras de infraestructura de hospitales, sin endeudar el país? El PLD hasta para tirar una raya en una carretera toma un préstamo, con un agravante. Yo quiero recomendar en un programa de este nivel para los Estados Unidos, sobre todo para los dominicanos, hay una obrita de una autora francesa, que yo digo una tierna francesa porque tenía 28 años cuando escribió El horror de la deuda externa en América Latina, Jacqueline Rhodes, que después que descubre cómo préstamos que ni siquiera salían de los bancos que otorgaban esos préstamos a los países, se los distribuían los políticos, los lobistas y los banqueros. Ella quedó tan horrorizada porque América Latina en esa década perdida debía 244.000 millones de dólares, pagó 330 y al final del 95 América Latina debía 795.000 millones. Y ella decía, qué matemática más extraña las de los banqueros, ¿cómo es que 244 menos 344 da 795? Y el resumen que hizo, que esta es la lección, Jacqueline Rhodes dijo al final de la obra, préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Cuando tú comprometes
el futuro de una generación con un endeudamiento que tú no lo ves ni en educación, ni en salud, ni en transporte, ni en energía, ni en infraestructura, hay que revisarlo. Doctor, mire, nos están haciendo señas, tenemos que irnos a comerciales, pero yo tengo que dejarle una pregunta en el tapete. Perfecto. Y es que el PRM se ha dedicado en estos últimos tiempos a preparar un padrón, porque de verdad que no lo tenía. Ustedes como partido incipiente tenían que hacerse una estructura que fuera contabilizable. Es correcto. Y yo tengo conocimiento de que en Nueva York, a este momento, a menos que no extiendan el plazo, el PRM lo que ha registrado alrededor de 4.800 dominicanos. ¿A qué se debe esa dificultad para que fluyan la cantidad de dominicanos que normalmente en la oposición, que están descontentos con el gobierno, fluyen para registrarse en un partido que es la cabeza de la oposición? Al regreso vamos a su respuesta. Vámonos a unos consejos y regresamos, amigos televidentes. Regresamos con nuestro invitado. Le dejaba en el tapete, o le dejé una pregunta en el aire. Y nos gustaría saber por qué no fluyen. Esa cantidad de personas que están alrededor de la Marcha Verde y que de alguna manera el mismo Abinader ha sido compromisario con los planteamientos de la Marcha Verde, ¿no han gastado ustedes cierto sentimiento de ese sector para que se registren en el PRM o qué ha pasado? ¿Podría yo responder esa pregunta con un cuestionamiento? Sí, claro. ¿Cuántos miembros eran en el PLD cuando llegó al poder en el 96? Miembros formales. 13.000. No. 5.800 miembros. No, eran 6.600 y pico, y después 13.000 y después 33.000, sí. Entonces, el problema no es que la gente, y no quiero justificar al PRM, porque repito, yo vengo haciendo una crítica que me está echando en contra no solo el liderato del PRM, sino hasta los fanáticos de un bando y otro, porque entienden que uno tiene, aunque sea una insensatez, si la plantea el partido hay que plantearla. Y yo pienso que la circunstancia del país, si el PRM, y lo he dicho con toda responsabilidad, si el PRM no se pone a la altura que está demandando la circunstancia nacional, no puede pasar por encima cualquier movimiento, llámese verde, rosado, marrón. ¿Y qué usted prevé si se da esa situación? ¿Qué usted prevé para...? Si no nos ponemos a la altura de la circunstancia. ¿Qué usted prevé? No, bueno, PRM yo he dicho más. Lo mismo que dije cuando el conflicto Miguel Hipólito, que dije que un partido que no sea capaz de ponerse por encima de dos líderes, de dos dirigentes, no tiene razón de ser. Yo creo que el PRD perdió su esencia cuando el PRD no entendió que tenía que sentar comisión política o el comité ejecutivo nacional, sentar a estos dos hombres. Cuando un partido no es capaz de hacer eso, pierde su esencia. Y yo he dicho que Hipólito y Luis tienen ahora un compromiso histórico frente a la nación. Así como culpé a Hipólito y a Miguel de que el PLD se quedara en el poder en el 12 cuando el país estaba hasta aquí del PLD, eso permitió que siguieran en el poder. Hipólito y Luis tienen una responsabilidad frente al país. Si por el dimes y direte o por el tira y jala que hay entre ambos bandos, el PRM no se organiza como hay que organizarse, porque repito, yo creo que no soy un iluso y todo el mundo está consciente que sacar al PLD del poder no es tan sencillo. Demasiado poder en las estructuras del Estado, demasiado poder económico. Eso en un país como el nuestro es duro. Pero cuando un pueblo toma una decisión, como decía Rolando ahorita, no hay nada que lo pare. Y yo creo que hasta ahora el pueblo tiene la decisión de salir del PLD a como dé lugar. Ahora, necesita el partido, necesita el líder o la líder que conduzca ese proceso social. ¿A qué yo aspiraba? Y en una reunión de la Comisión Política del partido yo planteé algo que pasó en Alemania, cuando Hitler creía que era dueño de alma, vida y hacienda de los alemanes. Apareció el Papa Pío XI y hacía un cuestionamiento, decía si los hombres y las mujeres estaban en la obligación de acatar o de resistir las decisiones injustas de un gobierno. Y él mismo se respondía diciendo, por mandato de Dios hay que resistirla. Entonces yo planteaba, cuando en el 10 a nosotros nos quitaron un senador que era vital para la fortaleza institucional del país, estando los votos en las actas, lo único que no sumaron los votos de los dos diputados al senador de nosotros, perdimos por 6 votos, teniendo nosotros 99 votos en los dos diputados y estaban en las actas. Yo dije, si el PRD permite que cojan este senador, que va a ser el equilibrio en el Consejo Nacional de la Magistratura, nos va a pesar para siempre, porque eso podría abrir el paso para que la Junta en el 12, en el 16, haga las diabluras que se acostumbran a hacer. Y cuando lo oía usted ahorita hablando de escáner y todas esas cosas, para nadie es un secreto. Roberto Rosario hizo horrores en esa Junta Central Electoral. Incluso yo he dicho,
y lo he equiparado a Hipólito y a Miguel en la destrucción del PRD, porque él tenía la obligación de mandar a supervisar la convención del partido por el mandato que le da el artículo 6, numeral I de la ley electoral. Y dijo que no tenía vela en ese entierro. Hemos llegado a un grado tal, Gregorio y Rolando, en el país, que los hombres nos hemos creído que el país comienza y termina con nosotros. Por eso cada vez más, y cada vez que estudio la historia de esta nación que le ha dado cobijo a ustedes, cada vez admiro más este pueblo, porque este pueblo sabe mandar mensaje potente cuando tiene que enviarlo. Mire, tenemos que irnos, pero debo decirle que nos sentimos altamente contentos, agradecidos del nivel para mí de un honor. Su presencia aquí, cómo se han debatido los temas, y yo creo que nosotros quisiéramos asumir el compromiso con usted de que cuanto llegue aquí, está en la disposición de este programa para que pase por aquí. Compromiso satisfecho y contento. Eternamente agradecido. Gracias. Gracias, amigo. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Un programa.